Que con los años me estoy dando cuenta que cómo cambian las cosas, joder. Ahora. ¿Sí? Yo estoy viendo ya desde otra perspectiva Sí. y las cosas cambian. Bueno, a ver, con las redes sociales, los móviles y tal, todo ha cambiado mucho, la verdad. Pero no, es que te quiero decir que la chavalería, o sea, yo creo que bebe menos y están con el gimnasio y así, ¿no? Pero ya, o sea, a tope, chicos, chicas, a tope ahí. Que sube el vídeo, que doblo el hierro, que... o sea, A mí lo que me hace mucha ilusión es que cada vez vemos a más mujeres moviendo el hierro, como dices como tú. viendo el hierro, Eso es están los importante. gimnasios Como yo. petaos, ay, petaos. Pero bueno, todo el mundo no va a los gimnasios. Siempre Hombre. quedan Australopithecus como yo, ¿no? Pero lo que es importante es que todo el mundo coma súper nutritivo. Y ahí entro ¿Eh? yo. Ahí entro yo. ¿Con qué? Con un filete alemán. Es un filete que vamos a hacer al horno, ¿vale? Con un rotkohl. Filete en salsa con rotkohl. Rotkohl. Rotkohl es una ensalada, bueno, se puede tomar De fría col. o caliente, de col. Lombarda, manzana y tal. ¿Vale? Muy bien. Oye, pues proteína de la abuela, pero para el gym. Eso es. ¿Eh? Eso es. En vez de un batido de proteínas, pues un buen Bye. filete. No está mal. Yo voy a hablar de algo que también se suele ver bastante en los gimnasios y son los suplementos de L-carnitina. ¿Valen? ¿No valen? Mientras haces ejercicio. Luego Osondo, hablamos yo voy de a eso. contar de dónde viene el bistec alemán. Que no es de Alemania. Es tipo la ensalada rusa, que no es rusa. Ya, muchas cosas pasan así. Ya, Esto ya, hablamos ya, de esto ya, el otro pues, día. o sea, como la salsa verde, que no es guipuzcoana, tío. La salsa verde que no es verde y tal. No, puede ser. Oye, pues mira, una cosa que le vendría súper bien a este bistec alemán que vas a preparar son unas buenas patatas, como las que sirven en el melemele de Zarauz. Kaixo Berriro. Kartoffeln. Kaixo, arratsaldeon pareja, buenas tardes familia. Estamos en el melemele de Zarauz. Soy José Mari. Esta vez os voy a preparar un bol de patatas comestible. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Y más de más, sí. Buenas hamburguesas en el Y más, melemele, ¿eh? Sí. Te eliges el pan, te haces tú el pedido. Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, como estamos con este tema de la salud y de hacer algo que nos siente bien, que nos nutra las células, pues hemos pensado que el siguiente viaje tiene que ser a mover el cuerpito. Entonces le hemos pedido el favor a Jota de Mugitu Lab a que nos enseñe algunos ejercicios. ¿Qué tienes pensado para hoy, Kaixo? Kaixo Ander y Gaby. Hoy estamos aquí en Mugitu Lab. Soy J. Martínez y hoy trabajaremos una capacidad fundamental para la salud y el movimiento, la fuerza y la masa muscular. Así que en unos minutos voy a preparar todo el equipo para que podamos disfrutar de esta clase. Y además les voy a dar unos tips para trabajar desde casa. ¡Hola, qué bien! Osondo. Ahora, Pues eso, cuerpo, mente, todo eso lo es. vamos a trabajar hoy, ¿eh? Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en marcha primero el rotkohl, ¿vale? Voy a explicar qué es eso. Al final es un guiso que luego se come en frío, pero es con lombarda, ¿vale? Que se cocina con mantequilla, cebolla, azúcar, laurel, clavo, un poquito de vinagre, ¿vale? Es como una ensalada ácida, ¿vale? Eso es la guarnición del bistec alemán, que no es un filete, ¿vale? Es un asado, vamos a hacer un pastel de carne, parece más un pastel de carne, que luego al cortar sacamos un filete, ¿vale? Pero lo mejor es que no es alemán, que es chileno. Anda tú, ¿por Fíjate, qué? O sea, ¿cuál es la historia? pues que la receta es chilena. ¿No? Bueno, luego hay dos alemanas que fueron a Chile y tal, esa es otra historia. Pero es que me he quedado con la segunda historia. La primera no me acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, hacemos una reunión... ¡Qué poca vergüenza tienes! Hacemos o una sea, reunión y cuenta no la lo puedo versión creer. oficial del filete y luego va otro y cuenta una historia de alemanes y chilenas. Bueno, pues a ver, Y me he liado. cuenta la historia. Del filete no me la sé, ¿No has escuchado la del filete? se me ha olvidado. Pues cuenta la otra. La de las dos chilenas Sí. que van a Alemania a aprender español. Sí. Ya, pero así la estás contando. Si dices No. la historia de... Eso no puedo, ¿no? Hombre, tengo- no, has empezado, nos tienes que que no contar tengo la los historia. derechos de esa historia. Da igual, no pues, es o sea, mía. pero no. puedes decir que está Yo- ficcionado. Es una historia yo no puedo, ficcionada. no voy a Tampoco contar- porque tampoco la has escuchado. No, la de sí, Venga, que cuenta. los niños son buenos, que sí. Que no voy a contar esa, porque no es una historia mía. Venga, cuenta el filete, el bistec alemán. Tampoco has oído, No, que sí, que tampoco sí, has que oído sí, la que no, que historia. no, que es una receta de colonial, ¿no? Es una receta que se trajo...
del asentamiento de los colonos alemanes. Eso es. En Chile y luego se ha popularizado, lo siguen haciendo y es una receta chilena. Pues ahí queda eso, como sueles decir tú. Nada. Pues ahí queda eso, muy bien, Creo Gabriela. que ahí queda eso, no lo he dicho en mi vida, pero bueno, está bien. Sí has dicho. Yo creo que sí. A mí me interesaba mucho más la otra historia, tenía mucha más miga. Nos iba a dar mucho que hablar. No voy a hablar de historias que me cuentan... Dice Marcos que la puedes contar. Pero Pues si ya no nada. tienes que tener miedo a nada. Si contaste la historia del pueblo... Las chilenas, 2 chilenas, que se van... 2 alemanas, lo voy a contar mal, ¿eh? 2 alemanas que se van a Chile. No es un chiste, ¿eh? De sabe aquel que dio. Dos chilenas que se... No, 2 alemanas. Estos son... Iban 2, ¿eh? 2 chilenas, 2 alemanas a Chile, ¿vale? En un talde, ¿vale? Nada, total, que después... Si es que es una mierda de historia, en realidad, o sea... A mí no sé por qué, me hace gracia porque no me hace gracia. Cuéntala bien. Es que no me hace ni gracia. Pero que esta gente está cambiando de canal, cuéntales. Oye, por mi culpa va a ser. Bueno, pues son total, 2 que las alemanas que se fueron a aprender español a Chile, que fueron unas sosas, unas setas, unas secas, según el que nos ha contado la historia, que no abrieron la boca en todo el viaje. Un mes se fueron a Chile. Y vamos, tan sosas, tan pan sin sal, que cuando les preguntaron qué es lo que más les había gustado de un mes en Chile, lo que contestaron fue que los niños con los que habían estado un día, que eran muy buenos. Bueno, pues total, que estas 2 perfiles de personas, que era una madre y una hija, la hija contestó yo lo mismo que mi madre a esta pregunta, le vieron a la madre supuestamente, salir de esa casa de la mano del padre. ¿Pero qué coño? ¿Te has olvidado el monte? ¿Pero qué dices? Pero os ha gustado más mi historia, que sí. Sí. Eres... Gabriela, tío. O sea, me he dado cuenta, eres monologuista, tío. Tú puedes... O sea, de una caquita que nos han contado, te has montado un cilborrio... Y por eso estoy en Abocados durante 9 años. Por eso cuando me fui Sí, me sí, pues echasteis es la tanto primera de vez que menos. me has llamado la atención. ¿De Sí, qué? sí, de una historia que... O sea, parece que les estabas vendiendo... O sea, el elixir, vamos. Guau, guau, una emoción. Es increíble, guau. Qué increíble. Es la primera vez que te he sorprendido. En Hostia, 1700 A mí programas. no me ha parecido una historia... Bueno, realmente la historia es que salió con un alemán de la mano sonriente. ¿Y qué le gustó No, de Chile? la historia es... Que se enrolló con el pavo. El debate es que... A ver si al final... Las calladitas, como decía Bad Bunny, Ya está son Benito. las más atrevidas. ¿Qué pensáis? Yo no lo sé. Borja está sintiendo con la cabeza. Yo no lo sé. Por cierto, ¿Qué? quietos todos aquí. ¿Qué? Que es mi aniversario. ¿De qué? De que no fui tímido. Hoy, ¿Qué? 14 de abril. ¿Es tu aniversario de qué? Con Ainhoa. ¡Ay, hostia! ¡Pues explica bien! Oye, algo. ¡Fuera! O sea, ¿se puede ser más...? Claro, porque he pensado que el alemán ligó, pero yo un día como hoy también ligué. Bueno, ¿y nos vas a contar cómo fue? No. Joder, Ander, tío. Oye, que le Pero saquen es y para que traigan se a vean. otro que vaya a Ve a contar mi algo. mujer. Ve a mi mujer. ¿El qué? ¿Y Gary, tuyo qué es hoy? Nada, fue Ayer. El 12, su El cumple y 12. su aniversario. Vale. Ander, cuéntanos. ¿Qué? Cuéntanos. Estaba yo en una discoteca. Estaba dos. en aquel que digo, estuve ahí en una No, discoteca. estaba en una discoteca con varias amigas y luego Ella. me llamó Ainhoa. Ah. ¿Quién? Yo. ¿Tú le llamaste a ella? No, ella a mí. Ah, vale. Y ya está, tío. Y te hice un llamado de emergencia, baby. Te dijo, ven a mí rápido, ven a mí rápido. Ya te he dicho que Ven y sana había quedado mi alguna vez con dolor. ella y... Pero hice ya el os habéis puto ridículo enrollado. de pedir una Coca-Cola ¿Ya Light. os habéis enrollado? No me acuerdo. ¿Que sí te acuerdas? ¿Os No. habéis enrollado? No, O sea, hasta que no fuisteis novios no la besaste. no. No, oye, yo tengo unos principios, ¿eh? Ya. ¿Perdona qué? A mí no me líes, ¿eh? Pero si no sabes ni lo Aquí, que te estoy diciendo. Esto... Tú le besaste. El amor es la receta más larga de la vida, ¿eh? Hay que seguir los procesos. No se te vaya a cortar la nata, la bechamel, tal. Ya, pero Poliqui, poliqui. antes de comprar No que- antes de comprar el aguacate tendrás que palparlo un poco. Para eso está el matrimonio. ¿Qué? Tú tienes el matrimonio para certificar que lo que has comprado es bueno. ¿Eh? Pero yo era el primer día. Joder, Ander, no te estoy entendiendo. A ver, si la besé ese día, es claro, es ese Pues día. claro que coño. la besarías. No me líes, tío. Pero si es que o sea, tú te estás poniendo nervioso. La besé.
Claro que la besé. Yo, el primer día que quedé con Michael, le besé. Tú. Pero vamos, como siento que es normal que todo el mundo hace, ¿no? Vale, ¿O no? vale. ¿O esperas hasta la tercera cita, como hacían en Sexo en Pues Nueva yo la York? primera vez no le besé. Porque esta es la vez que le besé, el 14. O sea, es vuestro aniversario de vuestro primer beso. Sí. Ah, pues ya está. Pero pensaba que era vuestro aniversario de novios. Coño, que no soy, que es el otro día. Gary, tío, era el 11. Que dije yo, el día 11, les digo a estos. Se algo puede ser pasa, más es el gañán, 11. más gañán que esta persona. Inteligencia artificial, activarla. Es el 11, ¿qué os dije el 11? El 11 os dije, hoy es algo, y no sé algo, y me dices, no, el 14 es tu aniversario. ¿Te acuerdas? No le has dicho eso, ¿no? Que sí, que yo Pero el esta 11 me acor- conversación la hemos tenido O sea, durante 9 años. Gabriela, que yo me acordé. Y No, este tú idiota me ha sabías que liado. algo había pasado y no sabías qué. No. Que te dije que el Bueno, 13... es igual. Y te dije, Vale, el 13 es vale, el cumple de vale, mi hermano. Vale, no te preocupes. Pero para que nos Buah, quede claro, es qué el aniversario mierda. de... Ahora me va a comer un año Pero este es el aniversario de que la torturándome. besaste. torturando. Te voy a hacer un regalo para que lo mejores, ¿vale? Qué marrón. Pues puedes aprovechar lo que te voy a lanzar ahora. Lánzame al río, a mí. ¿Qué sentiste la primera vez que la besaste? Buah. Dilo a cámara. ¿Qué sentiste? Fuego. Joder, que me das calambre, tío. ¿Qué? Buah, qué cagadas me he pegado, tío. Yo te estoy intentando No ayudar. puede ser, tío. O sea, es que me acordé. ¡Ja! Bueno, Me he acordado porque es la clave de una cosa. la clave de que tu De pin de una la tarjeta. cosa. 11. Bueno, vamos No- con... no puedo con todo, Bueno, tío. yo No sí, no puedo. te preocupes. Vamos con Bea de Irún. Calcio, Bea, de Irún. Mira, una compañera del gimnasio me ha dicho que toma L-carnitina, que va bien para quemar grasas y haces ejercicio. Y a mí este nombre me sonaba de hace años. Pensaba que había pasado de moda y todo. No le dije nada porque no quería meterme, pero me quedé con la cosa y me gustaría saber tu opinión sobre este tipo de pastillas. Si sirven para algo o no. Venga, muy suandivat. Bueno, la L-carnitina lo que permite hacer es que lleva a los ácidos grasos a oxidar, digamos, a la mitocondria. Entonces, se venden en suplementos de L-carnitina, pues con mucha lógica, ¿no? Porque si te tomas más L-carnitina, pues más ácidos grasos transportarás y más grasa oxidarás, ¿no? Pero la realidad es que cuando se han hecho ensayos clínicos y se ha visto si verdaderamente hace lo que parece tan lógico que va a hacer, pues se ha visto que los efectos no son los esperados, que no hay una gran diferencia en la oxidación de grasas durante el ejercicio y que la mayor parte de ellos pues lo orinas o lo excretas o lo que sea. Entonces, yo no me gastaría dinero en un suplemento de L-carnitina. Me parece mucho más interesante hacer un buen planteamiento de ejercicio, de hacer otros cambios más que gastarse el dinero en este tipo de suplementos en general. Oye, Gaby, ¿y todas estas cosas dan positivo? ¿En doping, por ejemplo? No, No. Vale. no sé. Ya. No soy especialista yo en doping. Claro, claro. Supongo que, tendrán ¿no? Será una lista de sustancias que se consideran Sí, pero dopantes no sé. Siempre lo o he pensado. estrategias y mirarán, los análisis los harán para detectar ese tipo de moléculas, ¿no? ¿O qué? Que no yo sé. no sé nada de doping. Que digo, a ni ver si es me va a mi poner a competir expertise. ahora en algo y me va a dar positivo. Es y mi expertise. Me eliminan. Pues bueno. O sea, por ejemplo, me resultó muy curioso. Yo, para mí, mi aniversario es de cuando nos pedimos salir. Vamos a dejar el temita. Pero solo quiero hablar contigo de otra cosa. O sea, para ti, ¿qué fechas recuerdas como importantes en una Toda la relación? semana esa. Toda la Para semana. mí, ¿de qué? por eso me lío. Porque toda esa semana es O sea, como inolvidable. desde hace 3 días, ¿no? Sí, es inolvidable para mí. Entonces me confundo. Hasta la semana, que incluso puede Yo al caer final cumple fue también. tan intenso desde 3 días antes y imborrable en mi mente hasta 3 días después que me puedo liar. Que no sabes muy bien si fue el 11 o el 14, ¿no? O el 16, porque Claro. todavía estaba en una nube. Ay, Shua, ya. En una nube. Buah, cómo brilla esta manzana, tío. O sea, cuidado. Cuidado.
Cuidado. Buah. Tú, ¿te cuento una historia? Sí, por favor. Pues mira, en el 2016 hicimos una reforma en el Astelena que no llegaron los jarrones para la mesa, no los acabaron. Y justo íbamos a abrir y entró el frutero con unas manzanas que brillaban como esto, tío. Y digo, mira, pues cada una mesa un jarrón y en la otra manzana y tal. Y tuvo éxito lo de las manzanas, como que sigue todavía. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que las manzanas para que brillen, pues les echamos fli-fli. Y siempre hay algún gracioso que está medio cartupla que dice, ¡ay, no, me como la manzana! Y le meten. Pero tienen fli-fli para que brillen. ¿Pero qué es fli-fli? Pues no puedo decir la marca. O sea, un abrillantador. Sex. ¿Pero qué es esto? ¿Una cámara oculta? ¿Vas a llevar a Juan y medio? Glass. Ah. Glass. Y lo que he dicho yo. Fifi. Ay. ¿Qué paciencia tengo, tío? O sea, es que es verdad. Qué sinvergüenza Y me dicen eres. además, Qué sinvergüenza. Me dicen. Osondo, bueno, vamos a poner a guisar esto ya, que me estás liando con los aniversarios, que tampoco es lo más importante, ¿sabes? Lo más importante es el día a día, tío. Porque el aniversario es un día. Si fuera tan importante, lo hubieran estirado más. ¿Pero es aniversario de novios? ¿Cuál es tu aniversario de novios? ¿O tu aniversario de boda? Sí, el de boda, sí. 26 de junio. Del 21. Del 21. Mira. ¿Cuándo se acabó la pandemia? En el 21, Da igual, ¿no? Ander. Ya Gabriela. está. Tú te has cavado tu propio hoyo. Ya no. Mira, Em, tío, yo estoy tan a gusto que no tengo que estar pensando todo el día. Otros, usan esos comodines para intentar revivir. Yo estoy vivo, tío. Así te lo digo. Bueno, mientras tu pareja tenga ese sentimiento también, ¿no? Joder. Digo, con- porque hay gente que es muy de aniversarios, muy de acordarse, muy de pensar algo especial para ese día. Claro. Sí, sí. Pero tú, hay de todo, pero la déjame vida del adivinar, Señor. tú la sorprendes sin motivo. Pero ¿No? Que es tú- mucho más guay. Sorprende más porque no se lo esperan. Claro. Es muy clásico hacer algo el día del aniversario. Claro, se va acercando tu es más, aniversario. es incluso cutre ya. Bueno, O sea, un poquito de respeto, ¿no? Para la gente que sí celebra los No, no, pues aniversarios tienen y que que sabe cambiar. qué día es. Es que sepan que es tendencia hacerlo cualquier día de esa semana. En una horquilla como de unos 3 días o así. Eso es, para arriba y para abajo. Venga, perfecto. Pues vamos a seguir con cosas que, por ejemplo, se pueden regalar por un aniversario, podría ser. Nos dice, nos escribo para saber si podéis echarme un cable con un tema que comentaban en la radio y que he pensado que igual podría venirme bien. Hablaban de los beneficios de recibir luz roja para rebajar el estrés, dolor crónico, la fatiga y mejorar el bienestar. ¿Sabéis cómo funciona y dónde hacen este tipo de historias? Es que ricasco, Maider de Gasteiz. Pues se lo hemos ido a preguntar a Leire Trainer, que está en Punto Cero. Hola Maider y hola a todos, soy Leire Sánchez y respondiendo un poquito tu pregunta sobre la fotobiomodulación o terapia de luz roja, comentarte que es un tratamiento no invasivo que ni quema ni daña nuestra piel, sino que penetra para llegar un poquito a nuestras células y activarlas, creando mayor energía, disminuyendo así lo que es de temas de ansiedad, de estrés, reduciendo un poquito el dolor muscular o esa fatiga crónica y generando un bienestar general a nivel físico y mental. Pues mira, Osondo. ahora hay un montón de dispositivos de estos de máscaras con diferentes luces y así, está súper de moda. Dispositivos para hacerlo en casa, ¿eh? O sea, ahora yo los tiktokers que me salen así de Estados Unidos súper forretis, así como que están ahí, que son como hombres de valor y un poco en esa onda, hacen exposición a luz roja, luego se hacen un cold plunge, o sea, que es meterse en una bañera de agua fría. ¿Eso hace el del Atlético de Madrid? No sé. Que solo vive con la luz solar y tal, el No, defensa. luz roja de como tratamiento de luz roja. En los 80 en los hoteles, en los baños había luz roja. Que sí, pero que no vale Al calor. cualquier... Yo creo que no vale cualquier luz roja, ¿no? ¿O qué? No sé.
Es como LED, ¿no? Yo no estoy muy puesta en el tema. No, yo tampoco. A mí... Pero lo del frío... Yo ya tendría una bañera de frío, ¿eh? Esas movidas me gustan. O sea, de meterte en frío, Sí, con hielo. pues échale. No, hombre, es un rollo hacerla. Eso es una cosa que se te mantiene ya, y el hielito. Enfría, vamos. Bueno, solo nos queda ser ricos, no te preocupes. Luego ya pondremos bañeras. ¿No? Ya está. Bueno, vamos a ver qué hemos añadido. Azúcar, clavo, laurel, agua y vinagre. Vale, no nos interesa que esto pierda líquido. Entonces lo que hacemos es taparlo, bajamos el fuego, lo vamos a poner en una esquina y lo vamos a tener 30 minutos, ¿vale? Nos vamos a ir con el pastel, que luego saldrá el bistec, ¿vale? Alemán. Vamos a quitar todo esto, así. Y lo que vamos a hacer ahora es una carne picada, como para albóndigas o para hamburguesas, ¿vale? Ternera y cerdo, mitad y mitad, que va a llevar en crudo cebolla, ajo, un poquito de orégano, hierbas provenzales o que tengáis, pan rallado, mostaza y huevo, ¿vale? Y con eso vamos a hacer el mix de la carne, que ya hemos hecho otras veces. Ese huevo que veis ahí y el tomate es para embadurnar luego el pastel de carne y el huevo va en entero en la mitad, ¿vale? De modo que cuando cortas te encuentras el filete que en la mitad tiene huevo, ¿vale? Vamos allá. Ahí. Así. Y así. Muy bien. Pues hondo. Pues nada, este fin de semana a Sevilla. Fíjate, llega el gran día. Pues estamos nerviosos y nos olvidamos las cosas. ¿No habéis hablado de otra cosa? Aquí no, primer día. Mentira. Bueno, aquí primer grabando día. no, porque grabando yo qué sé. no, porque hay diferentes equipos. Hoy ¿qué quieres? ¿Que todo el mundo se enfade contigo? ¿Pero por qué se van a enfadar? Tu mujer... Mi mujer sabe que no. Sabe que no puede. ¿Que no puede esto, qué? Por esto no se puede. A ver si no vas a acabar yendo a Sevilla. Después de esto. Esta semana es de portarse muy bien, ¿eh? Chincho, ¿eh? Vamos toda la familia, ¿eh? Pues imagínate, de morros. Que no, que... Ya sabe lo que tiene en casa, ¿eh? Que soy un poco malo para las fechas y tal. Un poco bastante. Ya. Pero Gary un idiota también, o sea... Va de guay y me está jodiendo la relación. Pues ya está. Pues muy bien. Venga. Yipi. Pastelito. Venga, mientras vas cortando la cebolla, nos vamos a ir al Mele Mele Burger. Ya hemos estado ahí con ellos en otras ocasiones. Es una hamburguesería que nos gusta mucho de Zarauz. Llevan más de 15 años, parece que hay relevo generacional. Y hoy nos van a enseñar algo que no es la hamburguesa, sino es un bol de patatas comestible. Pero no queremos seguir fregando y mira, se les ocurrió esto. Nos lo cuenten ellos. Ander, Gabriela, como recordaréis, antes también ya pasasteis por aquí, Mele Mele es una hamburguesería un tanto atípica, dado que tú eliges los panes, eliges las carnes, eliges los ingredientes. Es decir, es una hamburguesería que eliges todo. Todo lo que te apetezca y que esté en la carta, obviamente. Ya llevamos 15 años en el Mele Mele de Zarauz. Tiene cada ingrediente un pintón. Sí. Y bueno, ya por ahí asoma una nueva generación, nuestro hijo el menor, Enzo, que parece ser que quiere coger las riendas del negocio. Me hace muchísima ilusión y que gustosamente se los vamos a pasar, claro. Como también podéis observar cuando venís al Mele, aparte de la excelente comida, la decoración del Mele es muy peculiar. Vais a ver una foto de las primeras surfistas que hubo en California, pero justo encima está una foto de carnavales en las que 3 amigos nos hemos disfrazado de la misma manera. Bueno, y luego que Zarauz es surfista a tope. ¿Sabes? Algunos cuadros pintadas por mi madre y otras que dicen mucho del ambiente que hay en el Mele, como puede ser los de disfruta tu vida. Y ahora, acompañarme, que vamos a empezar con la receta. Bueno, pareja, hoy vamos a hacer un bol de patatas. Este bol de patatas, como lo vais a poder ver, una vez que se han terminado las patatas, que ya nos las hemos comido, os lo vais a poder comer. Y vais a ver
qué bueno y qué sabroso está. Bueno, los ingredientes son muy sencillos. Sal, patata y un poquito de aceite. Nada más. Empezaremos con una patata previamente cocida, la pelaremos, la meteremos en el bol y la empezaremos a aplastar. La idea nos surgió, es muy sencillo. Estábamos fregando un montón de boles de patatas y dijimos, bueno, ¿qué forma utilizamos para no tener que estar fregando todo el día? Y nos surgió y dijimos, ¿por qué no hacemos que el bol sea de la patata? Y así no tenemos que fregarlo. Y surgió tan sencillo como eso. Cuando ya tengamos el punto que queremos, mezclaremos la sal, mezclaremos el aceite y volveremos a remezclarla hasta conseguir el punto eficiente. La meteremos en su molde, tendremos el horno a 185 grados y lo meteremos 25 minutos. Una vez que lo hemos sacado del horno, le damos un toque en la freidora para que se nos quede crujiente. Bueno, la gente está reaccionando de infinidad de formas y cuando lo prueban y ven el crujiente ese de la patata, bueno, pues alucinan. Oye, es darle una vuelta a las cosas. Yo esto no lo había visto en otro sitio, ¿eh? Una vez que tenemos el bol, freímos las patatas y las colocamos encima. Bueno, familia, con unas buenas patatas y con un bol de patata no puede faltar una buena hamburguesa de vacuno mayor, que lo acompañaremos con estas dos salsas, el guacamole y el Tex-Mex. Para despedirnos, voy a aprovechar y me voy a comer lo que acabo de cocinar. ¡Agur! ¡Qué bueno! Pues hay que darle vueltas a las cosas. Hay que darle vueltas a las cosas. ¡Oh, Sondó! Bueno, la carne, la cebolla, un poquito de sal. Venga, un poquito de pimienta. Ahí, le damos. Orégano, hierbas provenzales. Así. Un poquito de mostaza. Venga, vamos a darle todo. Así. Aceite de ajo. Un poquito así. Y tenemos aquí pan rallado, que le vamos a echar la mitad, porque es lo que nos va a dar consistencia. Y según lo que nos dé consistencia este huevo, ¿vale? ¿Le echaremos más o no? Vamos a ver. Así. Y romper un poquito. Ahí. Y así un poquito, ¿eh? Y ahora metemos. Ahí. Y le damos. Ahí. Muy bien, pues vamos a hablar de una palabra que seguro que habéis oído hablar últimamente mucho, porque se ve mucho, que queríamos traer al Se me lengua la traba de hoy, que es Health Coach. Ya que estamos hablando de healthy, de salud y tal, el Health Coach realmente es una persona que acompaña para mejorar la salud y el bienestar de las personas, pero más desde un enfoque como estratégico, ¿no? Ayudarles a cambiar hábitos, fijar objetivos realistas, etcétera. Pero sí que es verdad, tanto que seas health coach o lo que sea, es importantísimo que la gente tenga en cuenta que no estamos hablando de, por ejemplo, de un nutricionista o de un médico o de cualquier profesional de la salud. O sea, no es una profesión sanitaria. Y bueno, pues según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias no podrían, por ejemplo, poner dietas y cosas de estas. Desgraciadamente muchas veces vemos que pues bueno, se pasa un poco la línea, pero me parecía importante como meter esa ¿Y qué es lo que hacen? diferenciación. Ejercicio y tal. No, te ayudan a tus objetivos de salud, a estrategia, bueno, es como un coach. También hay coach de vida. Sí, ¿eh? Sí, Pues hay de todo, ¿eh? sí. Hay mucho coach. Sí. Coach viene del inglés, el coach era el entrenador. Y esa gente, porque ahora veo un montón de gente conocida que es coach, ¿qué hace? ¿Se titula o
Hay titulaciones de o va coach. dando sermones Lo que pasa así. que no hay... o sea, quiero decir, a mí me preocupa cuando parece que es sinónimo ser health coach o coach de salud con ser nutricionista, por ejemplo, o ser médico, o ser... si eres life coach con ser psicólogo, por ejemplo. Creo que es importante que la gente entienda que no es lo mismo y que dependiendo en qué terreno se meta puede causar problemas. Vale. O sea, yo, por ejemplo, yo he estudiado coaching nutricional. Y el coaching nutricional, o sea, y aparte soy nutricionista, el coaching nutricional se basa en eso, te dota de herramientas para ayudar a los clientes o pacientes a conseguir sus objetivos, pero es más como una ordenación de objetivos, es como una técnica, como un proceso, el proceso de coaching, ¿no? Ya te quiero decir, porque de repente No sé las si me estoy redes explicando bien. Pero... ves que no sé quién es coaching y dices, coño, si este era... yo qué sé qué, ¿no? Como que es rápido, dices. Sí, que no sé. Mira, Es que si necesitas un psicólogo, no vayas a un coach. Si necesitas un nutricionista, no vayas a un cosa. Vete a las personas que son. Pero que yo no digo que los coaches no tengan un espacio dentro de un tratamiento integral, pero no el espacio de un nutricionista. Y bueno, el que es buen coach lo sabe. yo los primeros que conocí en Operación Triunfo. Los coaches, ¿te acuerdas? Que salía la una, Los la coaches otra. de la voz y cosas de estas, Eso ¿no? es. Pues eso, pero es que el coach tiene esa figura como de entrenador, te acompaña en un proceso, te instruye, te tal, o sea, es como desde ahí. Oso, no. Bueno, fijaros, ¿eh? El pastel de carne que estamos haciendo, ¿vale? Ahí. Y vamos haciendo ahí. Perfecto. Vaya cosa, ¿eh? Sí. Así es. Así es. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es esto, Gabriela. Lo vamos a embadurnar de tomate y lo vamos a tener en el horno 50 minutos a 190 grados. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer aquí y lo vamos a embadurnar con una brochita. Le damos sin tapar ni nada, ¿eh? Ahí. Perfecto. Y tenemos que hacer una salsa. Vamos a hacer una salsa de harina tostada con mostaza. Ahí. Cerveza negra también, ¿vale? Alemán, pues ya sabemos lo que hay ahí. Alemanes, alemanas y cerveza. Eso, ¿no? En Alemania hay alemanes, alemanas y cerveza. Me encanta, titular. Oye, Ander, pues vamos a jugar a de 3 en 3, ¿vale? Vale. En forma es la categoría. Entonces ya sabes que yo voy a decir algo y tenemos que decir 3 cosas. Por ejemplo, explica 3 rutinas que te mantienen en movimiento. A mí dejar preparada la ropa del gimnasio la noche anterior, tener una buena playlist de música y tener una rutina de ejercicio que me guste. Yo no sé qué decir. Vale. Fíjate. Confiesa 3 escenas de gimnasio que te dan vergüenza ajena, Ander. Cuando chillan, cuando están... O sea, tengo una duda si se miran al espejo para ver si hacen bien el ejercicio o para ver si les miran. No sé. ¿Y qué más me da vergüenza? Eso, no sé. No sé. Tampoco voy hace muchos años, o sea que... Cuenta ¿A 3... ti qué te parece que eres más asidua a esos sitios? No, vergüenza ajena no me da nada. O sea, no, tampoco lo pasas tan mal, pero... Cuenta 3 actividades que mantienen tu relación de pareja en forma. El humor, la confianza y la paciencia. Vale, 3 actividades. La mía, golf, cuando vamos a jugar a golf. Pues la mía ninguna actividad. La mía es actitud. Lo que he dicho. Yo no tengo que ir a jugar a golf, ni el pino, ni pelota. Yo intento ser gracioso, ser cariñoso
y confiar. Y eso hace que todo vaya bien. Y ya está, no necesito hacer ninguna actividad. ¿No? Mental, todo. Actividad mental. ¿Ninguna actividad física? Porque me da igual estar jugando a golf, haciendo el pino o subiendo a un monte, porque si soy un vinagre, si no sirve. Hay que ser como hay que ser. ¿No hay Y ninguna luego, actividad física que mantenga tu relación en forma? pasear, pues paseamos y entonces es cuando soy simpático, cariñoso. ¿Y cuál era la tercera? Esa. ¿Y la Era jardinería sin cariñoso. camiseta? Igual es una actividad que mantiene a tu pareja en forma. Jardinería sin camiseta no hay que hacer, porque te quemas. En Y hay que tienes calor y haces... Ay, Ainhoa te está mirando desde ¿Pero la tú qué te ventana. crees? ¿Que soy el guisante verde o el gigante verde? El guisante verde. ¿Yo soy el de la carretilla o qué? Espárragos carretilla, pues sí, Eso. así te imagino. ¿Qué no? Y en plan Ainhoa fregando los platos, mirándote por la ventana como mordiéndose el labio y diciendo... Joder, qué bueno está mi marido. Y sudo un poco, ¿no? También. Claro, entonces te limpias, Que te da ahí un estoy poco... saladito. Se te queda aquí un poco del verde de las hojas. ¿Y lleva aquí así como también? No, eso no es sexy. No. Y entonces vas a por un vaso de agua, ¿no? Con tu camiseta así como llevas el trapo. Sin calzoncillo, así, ¿no? Sin Ok. calzoncillo. Sí. Ok. Chico, qué poco arte para la fantasía tienes, ¿eh? ¿Y el calzoncillo que pega ahí? ¿Qué calzoncillo? Llevas El que unos de- vaqueros. ¿no llevo un peto? ¿Qué peto? Un peto. ¿Un peto sin Claro. camiseta? Ahí. Claro. Bueno, si eso le pone a tu mujer. Piensa en 3 situaciones cotidianas que mantienen tu cerebro a tope. A mí venir a grabar, ¿Abocados? hablar contigo Sí. y mis hijos diciéndome amá, 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 amá. Me sale Siempre tengo algo. espuma por las orejas. Yo siempre tengo algo. No puedo estar tranquilo, tío. Y el día que estoy tranquilo me duele todo. O sea, que prefiero no estar. Piensa en 3 razones para querer salir en la portada del Men's Health. Pues que me va a poner cachas, tío, ¿no? ¿Cachotas? Vale. ¿Tener bíceps y berzas? ¿Me van a pagar? O sea, la económica, otra razón, ¿no? Si me pagan, ¿no? Bueno, si me ponen todo mazas, Bueno, y también saber si eres capaz de llevar el reto adelante, ¿no? seguro que El sí. reto Men's Health. Seguro que sí. Pues muy bien, Ander. Encantado con conocerte. Venga. No, está muy bien. Has contestado muy bien, menos la de las actividades. En pareja, que ahí te he visto un poco... Perdona, estás muy confundida tú, ¿eh? Si tienes que hacer algo para que te vaya bien la pareja, mal. Mal. No estoy de acuerdo. No. Las relaciones es una planta que hay que regar. Tú que eres jardinero Sí, lo pero no hace sabrías. falta hacer golf ni historias, No, ¿eh? pero eso es porque- Vale con eso es porque estar no- en un banco los dos y pasártelo teta, ¿eh? Que no hay que darse vuelta, no hay que dar la vuelta al mundo, ¿eh? Que puedes estar ahí en gros. O Tú sea, has dicho que no hace falta cuidar. ¿cómo que cuidar? Has dicho, no hace falta cuidar la relación. No hay que hacer, acciones. No, que lo rebobinen. Hay que cuidar las relaciones, Por pero supuesto. las amistades también, ¿eh? Hay que cuidar las relaciones. No hay que ser amigos porque sí, ni pareja porque sí. Me estás dando un día ¿Y tú a mí? que me está... ¿Y tú a mí? Yeah. Qué dura es la... Yeah. Luego salgo aquí que lo que tengo se me expande Tus por el 3 pecho. diafragmas. Los 3 diafragmas, me va a meter los dedos todos, como dice esta. Todas allá. Pero es verdad, ¿hay que trabajar o no hay que trabajar las relaciones? Pero que sí, pero que no es necesario ni hacer nada, ni ir a ningún Claro, lado. hay que hacer. Hay que sí, hacer cosas. te digo de que... Que hay es que que hacer mucha cosas. gente está... Hay que hacer cosas. No estoy de acuerdo. Y cuando tienes hijos, más. Hay que hacer. Hay que hacer. La gente se cree que apaga fuegos yendo a Ibiza, o a Menorca, o a Canarias. Y el fuego se apaga de otro modo. ¿Eh? Hay que ir cagao y meao de vacaciones. Si no, pasa lo que pasa. estoy de acuerdo. ¿Eh? Que van 4 y vuelven No 3. estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque a veces, no te digo cuánto. ¿Cuándo hay más divorcios? ¿Cuándo hay más divorcios? Cuando te vas de vacaciones. Ah, Ya. porque no has apagado el fuego cuando No, había que apagar. no. El fuego no te digo de la pasión, ¿eh? Te digo de la ¿Es bronca. una conversación o un monólogo? Es para saber, ¿eh? Pues mira, no me hagas caso. Que te estoy diciendo, Sigue Ander. pensando que jugando a golf vas a arreglar el país. Y las relaciones Por y los que supuesto. creéis que bueno, va. Por supuesto que mi relación va a ir mejor en la medida en la que tenga un hobby en común. También vamos al cine, que nos gusta mucho. Y a veces cuando te vas de vacaciones y te alejas un poco de tu casa, te das cuenta que, joder, que no es que mi marido me cayera mal, es que es muy dura la vida de padre y madre. Pero necesitas alejarte un poco del ¿no? No. Bueno, pues nada, oye. Oye, cada uno tiene su técnica. Sí, la tuya milenaria del arte Juan Chuin. O sea, es No. una cosa... Del arte de
repite y ya está, y punto. Bueno, si tú a ti te va bien así, yo me alegro muchísimo porque Ainhoa es fantástica, la verdad. Nos vamos a ir a mover un poco el esqueleto, ¿vale? Y los músculos. Esto también viene bien. Pues sí, pues está muy bien esto también. Poderoso. Vamos a hacer ejercicios para la fuerza y para la masa muscular, por supuesto, con J Trainer, que nos espera en Mugitu Lab, en Donosti. Kaixo, Ander y Gaby. Hoy estamos aquí en Mugitu Lab. Soy J Martínez y el día de hoy trabajaremos fuerza y desarrollo de la masa muscular. Tendremos 3 ejercicios que podremos desarrollar desde nuestra casa y bueno, tenemos aquí ya el equipo preparado. Así que empezamos. Muchas veces pensamos que el trabajo de la fuerza es una cuestión estética o que tenemos que trabajar con máquinas o con grandes pesos. La fuerza es protección de nuestro cuerpo y podemos desarrollarla desde nuestras casas con elementos tan sencillos como una mochila cargada de peso. Y es importante que para trabajar la fuerza podamos aprender a repartirla por todo nuestro cuerpo. Es importante asesorarse bien para no generar lesiones en nuestro cuerpo. Y también tener claro que el trabajo de fuerza desarrollará nuestra masa muscular. Yo siento que lo importante en los ejercicios de fuerza es dominar como la técnica, protegerte de las articulaciones, ¿no? Cargar el Y peso. hay que empezar sin peso también, ¿no? Con tu propio cuerpo. Empezaremos con la sentadilla. Vamos a posicionar nuestro cuerpo con las 2 piernas en paralelo y vamos a acercar el balón o el kettlebell a nuestro pecho. Desde esa posición vamos a flexionar la cadera y nuestras rodillas llevando el peso hacia abajo. Importante, siempre mantener una posición estable en nuestra espalda y nuestro abdominal. Vamos a hacer una flexión de cadera y una flexión de rodillas tan profundo como podamos mantener ese peso. Trabajar la fuerza con sentadilla es tener unas piernas firmes y estables. Nuestro segundo ejercicio es el peso muerto. En el peso muerto vamos a posicionar nuestras piernas nuevamente en paralelo a la altura de nuestra cadera. Flexionaremos nuestra cadera y las rodillas, dejando caer nuestro tronco completamente recto. Una vez sujetamos el peso, vamos a empujar nuevamente nuestro tren superior hacia arriba, extendiendo nuestras rodillas. Siempre nuestros brazos van a estar extendidos y jugamos con el peso añadido que nos ayude a ir hacia abajo y hacia arriba. El trabajo de fuerza con peso muerto es tener una columna más protegida. Y nuestro último ejercicio es el remo. Para este vamos a poner nuestras piernas nuevamente en paralelo, vamos a inclinar nuestro torso hacia adelante, flexionando nuestra cadera y sujetaremos la kettlebell con nuestra mano. Trabajaremos remo unilateral. Haciendo una flexión de nuestro codo, llevaremos el peso de nuestra kettlebell hacia nuestro pectoral. El trabajo de fuerza con el remo nos proporciona un tronco más estable. Yo hago los 3, me hace mucha ilusión. Recordad en casa, mochilas, botellas de agua, paquetes de arroz, todo nos sirve. Y ya veis, siempre bajo la atenta supervisión de un profesional que les va a guiar y les va a brindar más seguridad. La fuerza en equipo te hace más fuerte. ¿Listo, chicos? Bueno, Ander y Gaby, esto ha sido todo por hoy en nuestro trabajo de fuerza y masa muscular. Y recordar que invertir en fuerza es salud, autonomía y calidad de vida. ¡Agur! Estaban todos ahí. Estaban todos respirando, cogiendo Estaban aire. todos resoplando. Bueno, esa arroz de mantequilla y harina tostada con la cervecita negra, que no haga grumos. Añadimos el caldo y lo vamos a tener 10 minutitos ahí, hirviendo poquito a poco. Y lo vamos a poner de sal, punto de sal, cuando ya tengamos el grosor que queremos. Venga, ahora volvemos. Bueno, mira qué salsita de mostaza. ¿Veis? Ahí le he echado un poquito de sal, huele a mantequilla ahí tostadita. Fíjate, Gaby. Hop, hop. Vamos a cogerlo así. Ué. Chiu, y... Es que está potente. ¿Quieres que te ayude? miedo que ¿Necesitas parta. 4 manos? Venga, tú. ¿Una dosis? Rápido. Eso, ¿no? Perfecto. Vamos allá. Simple. Vaya potente, ¿eh? Lo de menú healthy, no sé qué decirte. Hombre,
Está potente la cosa, ¿eh? Para hacer Una carne actividades. rellena de huevos. Para hacer actividades. Vamos a ver. Madre mía. Fíjate, vamos a darle. Uno. Ahí. Vamos a ver igual. Vamos a quitarle la punta. Fíjate. Yepi, yepi. Así. Para que lo vean bien. Y está jugoso, ¿eh? Parece que no va a quedar jugoso y está. Así. Ahí. Vamos a coger un poquito de la col. Vaya, vaya, oye, queda muy bonito en el plato, ¿eh? Vamos a darle así. Un poquito. Ahí. Se toca vinagrillo, qué puntito le da, ¿eh? Qué puntito le da. Y ahora... Parece que estás haciendo una cara, ¿eh? Los dos ojos, el pelo. Ahí, ahí. Oye, pues lo que están viendo en sus pantallas es un bistec alemán en salsa con rotkohl. Eso es. Ahora van a aparecer las yemas. ¿Vale? Fíjate. Ahí está. Muy bien. Joder. Pues nada, pues el martes 14 de abril no pasó nada importante en la vida de nadie. No, fue una semana importante. Fue una semana importante, ¿no? Fue A ver si el 14 ha pasado algo también. Vamos a dejar estos temas. Porque mira, es lo que hay aquí arriba. Está la azotea llena, chicos y chicas. Venga. Venga, nada, vámonos de aquí. Vámonos, ¿eh? A celebrar vámonos. la vida. A dar un buen morreo a nuestras mujeres. ¿Eh? Venga. Venga, hasta mañana. Adiós.